eso pueda suceder. Me siento muy agradecida de poder estar este par de horas con ustedes. Digo, la mayoría, pues, es la primera vez que tenemos esta interacción. Nos estaremos viendo en otras sesiones y buscaré justamente cuando armé cómo vamos a hacer la clase con ustedes, que sean de la manera más sencilla de llevar las finanzas, de que sean conceptos sencillos también para ustedes, pero al final de la clase, ustedes también me dirán a mí qué les pareció, con qué se han quedado y que este viaje de 2 horas que vamos a estar sean muy valiosos para ustedes. Así que, pues, no sé qué tengan ustedes por ahí pensado de qué son las finanzas personales. Lo voy a ir viendo, iré haciendo algunas pausas, tendré una dinámica, así que voy a compartir mi pantalla y empezamos por ahí. ¿Les parece? Para crear esas mentes millonarias, ¿ok? La idea es, acuérdense, siempre vamos a estar repitiendo que vamos a crear mentes millonarias. Pero, ¿cómo va todo esto primero? Déjenme, aquí está. Justo el taller que vamos a estar viendo en estas 4 sesiones es de finanzas personales, pero para esto, ¿qué son las finanzas personales? Al final, las finanzas personales son la forma en que manejas tu dinero en el día a día y a lo largo de tu vida. Esto incluye justamente cómo ganas, en qué gastas y cómo gastas, cómo ahorras, ahorras o no ahorras, cómo inviertes, si multiplicas y proteges tu dinero. Es como si fueras el director financiero de tu vida. Aquí los voy a empezar a invitar a todos a que justamente se vean ustedes mismos como una empresa, porque pareciera que no, a veces no lo tenemos visto de esa manera, pero todos ustedes son una empresa. Aunque después trabajen para alguien más o que No de mi constancia. ustedes son una empresa y tienen que aprender idealmente a cómo gestionar sus recursos. Entonces, ¿qué son las finanzas personales? Ustedes entender que son el director financiero de la empresa, cada uno con su nombre. Pablo Hernández, Israel Romero, Giovanni Humberto, y tú decides cómo usar tus recursos para cubrir tus necesidades, para alcanzar tus metas financieras y vivir con tranquilidad. Porque para lograr esto, cubrir necesidades, alcanzar metas en la vida y poder vivir con tranquilidad económica, tiene que ver justamente en cómo administramos lo que nosotros en nuestra etapa productiva vamos generando. ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno, aquí es difícil que os pueda ver, pero ahorita vamos a hacer una pausa. ¿Y por qué es tan importante este tema de finanzas personales? Muchas veces no nos enseñan, no, bueno, más bien nos dan clase de biología, de matemáticas, de civismo, de muchas cosas que son importantes en la vida. Sin embargo, no hay una clase en las universidades, muchas veces como es finanzas personales, dinero, impuestos, seguros, que realmente cuando salimos a la vida laboral y empezamos a tener gestión de recursos se vuelve tan importante. ¿Por qué? Porque el dinero toca todos los aspectos de tu vida, tu salud, tu tiempo, tu familia, tus relaciones, tus decisiones. Y si no aprendemos a manejar el dinero, terminará manejándote a ti. Algo que yo digo mucho es justo, hay que darle importancia al dinero. ¿Por qué? Porque como lo dice aquí, impacta en todos los ámbitos de mi vida, en mis relaciones, en mi salud, en todo lo que yo haga. Por eso, estas clases se van a volver tan importantes como para empezar a despertar ese chip financiero y que podamos aprender conceptos que les van a ser útiles a ustedes durante estos 4 meses. Sin embargo, en el futuro los invito a que todo el tiempo que puedan seguir educándose financieramente, lo hagan. Hacer la mejor inversión también a su mente que ustedes puedan hacer. ¿Para qué? Para que puedan lograr todo lo que vimos hace ratito. Ahora, ¿por qué nadie nos enseña esto? Porque el sistema no está diseñado para que sepamos, ¿no? O sea, ¿por qué no hay clase entonces de educación financiera en las universidades o de finanzas personales o de cómo gestionar nuestros recursos? Porque justamente, un ejemplo, los bancos, el sistema, no le conviene que entendamos, porque si no sabemos, dependemos.
y hay un gran, pues una gran industria. Justamente cuando tú debes, pagas mucho de intereses. Si no sabes manejar tu dinero, solamente con dejarlo en el banco, el banco está ganando porque tú tengas el dinero ahí sin generar nada. Ellos, porque lo tengas ahí, ya están ganando. Entonces, hay muchas razones de fondo también por el sistema en que conviene que las personas no sepan tanto, pero nosotros de manera responsable podemos tomar las riendas y justamente darles esa vuelta, porque si tú entiendes cómo funciona el dinero, puedes tomar el control de tu economía, vas a poder tomar el control de tus finanzas y puedes o podrás vivir sin deudas. ¿Quién no quiere justamente tener una vida en donde no tenga deudas, que puedan viajar, que puedas ahorrar para lo que tú sueñas, invertir en el futuro y vivir con paz financiera? Y dominar tus finanzas no se trata de tener mucho, sino de aprender a gestionar bien el que tienes. ¿Por qué? A lo mejor ustedes han escuchado ese ejemplo o no, se los voy a decir. Igual está Pedrito que gane 20,000 pesos y está Juanito que gane 100,000, pero va a importar más cómo gestiona cada uno de estos dos personajes su dinero para que el resultado final sea distinto, porque hay personas que ganan mucho dinero, que tienen una muy mala gestión de sus recursos, que están endeudados, que viven un estilo de vida que no les corresponde y no manejan bien su dinero y al final, si, ¿qué más dio que ganara tanto más si al final del camino debe, está estresado y muchas otras cosas cuando, ejemplo, el que gana 20,000 pesos tiene una súper... ¿Quién no conoce a esa persona que dice, ¿cómo le hacen? Le alcanza para todo, hasta ahorra, ¿no? Y cumple los metas que tiene. Tiene que ver justamente con eso y eso va a hacer toda la diferencia. Ahora, ¿qué es el dinero? No sé si alguno aquí, ahorita voy a bajar pantalla en un momento más, pero si alguno aquí se ha preguntado tan solo qué es el dinero, porque no es una pregunta común justamente. Y el dinero, ahorita, bueno, voy a hacer una pausa un poquito antes de continuar. Voy a bajarla. Para que ustedes me digan 3 manitas, 4 manitas levantadas que se anime a decirme qué es el dinero para ustedes o para ti. Ah, aquí tenemos a Gustavo. Esas mentes millonarias. A ver, vamos, Jorge. Ok, vamos con Gustavo, Israel Romero, Jorge y Javier. Y ahí nos quedamos ahorita. Adelante, Gustavo. ¿Qué es para ti el dinero? Hola, buenas tardes. Pues mira, bueno, primero, qué bueno que estoy aquí. La verdad es que ya me está gustando esta. Yo lo veo desde tres enfoques. Primero, pues lo más técnico es pues la moneda de curso legal, pero sin duda el dinero es una escala de valor que uno le otorga a las cosas para el momento de adquirirlas. Es una referencia de valor. Ujú, Y lo más importante para mí, también el valor, yo lo veo como una mercancía. ujú. ¿Es cuánto? Ok, ok. Buenísimo. Muchas gracias, Gustavo. Israel. Sí, hola, maestra Carla, buenas tardes, compañeros. Bueno, para mí el dinero es como un medio de cambio, ¿no? Para satisfacer las necesidades básicas de nosotros como seres humanos, desde los alimentos, el vestido, el sustento, ¿no? Eso Correcto. representaría para mí. Buenísimo. Muchas gracias por compartirnos, Israel. Sí, gracias. Jorge. Hola, maestra, buenas tardes. El dinero considero más bien que es una herramienta de trabajo que bien canalizada, que bien empleada, que bien administrada, puede ser una fuente de recursos, pero básicamente el dinero para mí es una herramienta de trabajo. Herramienta de trabajo para Jorge. Buenísimo. Gracias por compartirnos, Jorge. Adelante, Javier. Maestra, para mí el dinero es energía y es la forma de pensar materializada, simplemente eso. Buenísimo. Muchas gracias. Energía. Y vamos a tener aquí también a Ubaldo Montañez. Adelante, Ubaldo. Profesora, el dinero también es una fuente de riqueza para generar más riqueza aún.
Entonces, siendo así bien administrada y como un instrumento, puede generar más riqueza. Excelente. Gracias por compartirnos, Ubaldo. Y, ok, con el último, Javier de la Cruz, que también por aquí, antes de Javier, tenemos... Ay, déjenme cerrar aquí. Algo que me salió por acá. Nos dice Edgar Martínez, el método de pago por excelencia. El método de pago justamente para obtener algo a cambio, ¿correcto? Y Ubaldo. No, perdóname, Ubaldo. ¿Alguien más tenía la mano levantada, Javier? ¿Alguien por ahí? ¿Ya no? Bueno, vamos a continuar. Ya nos quedó claro con lo que nos compartieron algunos de nuestros compañeros, que es una escala de valor, es una mercancía, un medio de cambio, una herramienta de trabajo que es energía y riqueza para generar más riqueza, ¿correcto? Y justamente eso, el dinero no nada más es monedas y billetes. El dinero es una herramienta de intercambio y, como lo dijo también uno de sus compañeros, es energía, es una realidad. Y lo usamos para obtener algo que queremos a cambio, como tiempo, esfuerzo, talento, productos o servicios, por poner un ejemplo, ¿no? Porque hay más cosas. Pero es ese método de cambio, es una herramienta solamente y hay que verlo como tal. El dinero no es bueno ni malo, solamente es. El filtro por el que le demos esa creencia a cada uno de nosotros es lo que empieza a ser diferente. Y si lo usamos con inteligencia, puede abrirnos las puertas, porque si no, puede limitarnos toda la vida. Aprender, o sea, al final es importantísimo aprender a tomar decisiones financieras inteligentes. De hecho, de eso va la inteligencia financiera, de tomar decisiones financieras inteligentes, que ahorita vamos a ir viendo de qué se compone todo esto. ¿Y cuál es el impacto de las finanzas en nuestra vida diaria? Porque así como el dinero es una herramienta que nos puede dar cosas más grandiosas, que nos puede ayudar a dar salud y todo lo que vimos, intercambio de cosas, el dinero y las finanzas al final del día no bien manejada pueden generar estrés, angustia, ansiedad o también libertad, plenitud, paz. Entonces, si se dan cuenta, puede ser una cosa o puede ser la otra, dependiendo de cómo nosotros aprendamos a gestionar este recurso en nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, puede ser tanto como alguien que yo creo que todos conocemos a esa persona que justamente tenga estrés por el tema en relación, o sea, derivado de una situación financiera. El dinero también puede generar un impacto negativo en nuestra salud. Así como lo decía desde un principio, impacta cada área de nuestras vidas. Por eso hay que empezar a tener una buena relación. Así como luego hay frases que dicen de, el dinero, yo amo el dinero y el dinero me ama a mí. Así, tal cual, ¿no? Es un ejemplo. ¿Y cuáles son los mitos más comunes? Porque ahorita vamos a hacer adelante un ejercicio similar a esto. ¿Cuáles son los mitos más comunes en relación al dinero? La voy a bajar un poco, porque luego sí vamos a ir a grupos, pero la voy a bajar un poquito y me gustaría, antes de yo poner en pantalla, ¿cuáles son esas cosas, esos mitos que ustedes escuchan o que han escuchado a lo largo de su vida, en su casa, en su entorno, en el trabajo? ¿Cuáles son esos mitos que escuchan en relación al dinero? Ejemplo como el dinero es malo, ¿no? El dinero hace mal a las personas o los ricos son de tal manera. Alguien que me quiera compartir, unas 4 o 5 personas que nos compartan a otros, o si no voy a empezar a elegir, ¿eh? A quienes compartan se van ganando monedas millonarias. Ok, ok. Vayan pensando, o sea, ¿qué han escuchado en la vida? Que es justamente esos mitos. El dinero no se da en los árboles. Ah, esa es una buena estima. Levantemos porfa la mano y vamos con Javier y luego Israel. Maestras, a veces nos dicen que el dinero se acaba, pero pues he escuchado a muchas personas que tienen mucha razón, el dinero no se acaba, el dinero ahí está, solamente que ir por él, porque desde el pequeño, desde aquella idea tan pequeña,
puedes hacer dinero. O sea, el dinero ahí está. Me parece que es infinito e ilimitado, solo hay que ir por él. Totalmente, súper de acuerdo con Javier. Muy sabio Javier, como una mente millonaria, ¿eh? Pero es cierto, ese es un mito muy común. Israel Romero, ¿nos compartes? Sí, maestra, bueno, para mí sería el invertir dinero que, bueno, creemos que es solo para los ricos, ¿no? Cuando sí, yo creo que si queremos y nos los proponemos, podemos hacer también esa gestión, ¿no? Esa inversión para, pues sí, obviamente un interés particular, ¿no? Es correcto, sí, es cierto. Ese es otro mito y lo he escuchado. Eric Campos. Sí, profesora. Pues yo como tal, mito que también me cambió un poco, fue cuando me comentaron que entre más uno ate lo material, en este caso el dinero, entre más uno le cuesta desprenderse, menos llega, ¿no? Entonces, en aquel entonces cuando a mí me dijeron esto, me dijeron, tienes que dar o tienes que a ti mismo, ¿no? Comprarte ciertos gustos, no sé, necesidades también porque si no también bloquea, porque esto un compañero, no recuerdo quién de aquí lo dijo al inicio, es energía, ¿no? Eso es lo que me compartieron. Y también otro mito muy raro, pero que lo llegué a hacer, lo sigo haciendo todavía, es como la manera en cómo acomodas los billetes, si los doblas de tal manera, que eso atrae, o sea, no sé, me he topado con amigos que me han compartido ciertos tips, ¿no? De eso, me dicen, no, es que guárdalo de tal manera, dóblalo así, porque si no estás bloqueando que llegue a ti, ¿no? Entonces, pues son bastantes, ¿no? Pero por mencionar esos dos que me han generado mucho pues, aprendizaje también y los he tomado. Buenísimo, muchas gracias por compartirnos a todos, Eric. Mauricio Bisuet. Adelante, Mauricio. Muchas gracias, buenas tardes. Tengo dos, y los que van relacionados al conformismo, más bien. O sea, uno es que es ser mejor pobre, pero honrado, y no rico, malo. Y el otro, o malvado, ¿no? Y el otro, igual de conformismo, es que el ser rico es cuestión de suerte, ¿no? Tener impactos de suerte o venir de familia de ricos. O sea, entonces estos yo los ligo más al conformismo, al que soy pobre, no porque no pueda, ni porque no tenga la capacidad, y ni porque no quiera, sino porque la vida ahí me puso, ¿no? Más cómodo, ¿no? Decir eso. Cierto, cierto, Mauricio, también las he escuchado. Muchas gracias por compartir. Blanca. Gracias, maestra. Buena tarde. Algo que siempre escuché a diferentes personas, que el dinero no te da la felicidad, ¿no? Que el dinero no te va a proporcionar la felicidad que nosotros necesitamos. Pero yo ahí sí difiero, ¿no? Claro que con dinero, tal vez, es que el dinero es la base de todo, ¿no? Para los alimentos, educación, vestimenta, calza, casa, habitación, todo, ¿no? Entonces yo creo que el dinero no es malo, porque si tengo dinero, puedo proporcionar un bienestar correcto, ¿no? Ir de vacaciones, ir a comer, guardar, ahorrar, invertir. Y ese mito, pues muchas personas lo dicen, ¿no? Es que el dinero no da la felicidad, claro. Bueno, a mi experiencia propia, no es que sea ambicionista, ¿no? O que sea una persona de ambición, pero he aprendido que generando dinero, pues me da otras oportunidades de vida, ¿no? Cómo estaba años atrás, cómo estoy hoy, y yo creo que es eso. Ese es un mito equivocado, o de manera personal, así lo considero. También coincido totalmente con eso, porque es solamente la manera que lo vemos. Recordemos que el dinero no es bueno ni es malo. Lo que yo crea de eso es lo que genera en mi vida. Y si yo creo que me va a proporcionar muchas más herramientas para poder crear más, porque no podemos dar lo que no tenemos para empezar. Queremos ayudar a otros, primero tenemos que estar bien nosotros. Entonces, maravilloso. Muchas gracias, Blanca. Jorge Alejandro. La frase del que no tranza no avanza, que va muy pues acorde a esta mentalidad de que el que tiene dinero es porque es mal habido, ¿no? Cuando en mi perspectiva es todo lo contrario, uno tiene que buscar cómo generar valor en los demás para igualmente generar valor en sí mismo. Totalmente, muchas gracias. Sí, es cierto también. Ahí las he escuchado, las he escuchado. A ver, ¿alguien más? Andrea Urquillo.
Urquijo, perdóname. Gracias, profesora. Siento que muchas veces relacionan el dinero con demasiado esfuerzo físico o desgaste mental o bastantes horas de trabajo, cuando en realidad creo que si te enfocas, bueno, si encuentras realmente dónde está el dinero, siento que es como bastante relajado. Bueno, eso quisiera yo poder hacer. Claro, y también coincido, o sea, es dónde están tus dones y talentos, donde nos han enseñado que tiene que ser con un arduo esfuerzo, largas horas, como si con un pesar, para poder lograr cosas en la vida, tener una tranquilidad económica, etcétera. Y como lo dijiste, no tiene que ser así, solo es justamente donde hay, el dinero está en todas partes, en las manos de quién, esa es la diferencia, ¿no? Y cómo también qué hacemos con lo que nosotros generamos, que ahorita vamos a seguir viendo esa parte. Y por aquí tenemos en el chat, tener dinero de Paulina. Tener dinero te hace más egoísta y luego todos esos mitos nos van afectando porque se convierten, algunos de ellos, que ahorita lo vamos a ver, si los convertimos en creencias propias, ahí está el problema, porque si yo creyera que tener dinero me hace egoísta y yo internamente en el inconsciente no quiero ser egoísta, voy a evitar tener dinero. O sea, voy a hacer como que tengo, pero ya después no tengo. Y todas esas cosas van siendo algo bien interesante que ahorita vamos a ver. El dinero se hizo para gastar, otro YOLO, y además ahora que vivimos tan en el presente y YOLO, ¿por qué no me lo merezco? Ok, ahora voy a compartir para continuar. Y todos, ahorita van a ver cómo todo hace esto. Es crucial, justamente Omar Armas, que nos dice, es crucial saber administrarlo y tener una buena relación con él, pero pero como tal, el dinero no determina tu felicidad. Absolutamente. El dinero no. Pero el dinero nos da las herramientas, los medios para tener salud, para no tener... Cuando se tienen problemas de dinero en casa, hay ocasiones que hasta las parejas terminan porque, como dicen, algo así como no me acuerdo de ese dicho ahorita, no me acuerdo, pero justamente no es el fin último, es solamente el medio que nos va a llevar a. El dinero comienza desde el pensamiento, el Dios proveerá, esa es otra que por ahí he escuchado muchísimo. Y exacto, hay pobres felices e infelices y también millonarios felices e infelices, por lo tanto no es una determinante, totalmente correcto. Voy a compartir mi pantalla para continuar justo. Aquí puse nada más un resumen y muchos son de los que ustedes compartieron, otros más fueron adicionales. El dinero no es importante, el dinero no importa, va y viene, así está bien. Un mito es el dinero es malo, el dinero corrompe. Si ahorro, si ahorro nunca voy a disfrutar la vida, ¿para qué ahorro? Las tarjetas de crédito son malas, invertir solo es para ricos, que por ahí lo dijeron, hablar de dinero es de mal gusto. ¿Qué tan estigmatizado también tenemos este tema del dinero? Platicar entre amigos, con la pareja, o sea, está muy estigmatizado. No hay dinero, también es otro mito, cuando de repente eso se convierte, o en casa dijeron como, es que no hay dinero. Y uno crece con esta carencia de no hay dinero. El dinero no crece en los árboles, mejor pobre honrado que rico malvado, es mejor gastar mi dinero hoy que ahorrar, el dinero es para gastarse. Y todo esto tiene una consecuencia, porque si al final del día es justo, el dinero no es lo más importante, pero hay que darle importancia, porque a lo que no le damos importancia en nuestra vida, no se hace presente. Entonces, no es desde que sea el último, el fin último, es el medio. Ahora, ¿por qué es importante dentro de finanzas personales y con todo este tema de cómo yo gestiono mi dinero, el tema de la mentalidad y los hábitos financieros? Porque todo lo que nosotros tenemos en el subconsciente son lo que determinan nuestros hábitos, todo en la vida. Y ese subconsciente es todo lo que fuimos escuchando desde que éramos muy pequeños, lo que escuchábamos en casa, qué se decía del dinero, cómo se gestionaban las finanzas, todo eso que fuimos escuchando desde muy pequeños y en nuestro entorno va creando todo lo que son nuestras creencias. Y nuestras creencias es ese automático desde donde yo opero, hablando en todo en la vida, pero aquí estamos en la de finanzas. Entonces, en relación al dinero, yo voy a actuar a veces inconscientemente por toda esa programación que yo tengo atrás. Y cuando yo me haga consciente de, ah, caray, ¿y por qué creo esto?
¿O por qué tengo esta creencia? Ahí puedo yo mismo empezar a cuestionarla, porque una creencia es una creencia, no es un fact, no es un hecho. Yo puedo empezar a crear justamente creencias que sean buenas para mí, que sean una contribución en mi vida, que me ayuden a justo ir creando más. ¿Qué creencias? Ahora yo les pregunto, ¿qué creencias tienen ustedes con respecto al dinero? Porque lo que vimos o lo que comentamos ahorita de manera general con todos fue los mitos, ¿no? Una cosa es un mito de que el dinero no crece en los árboles y otra cosa es que yo crea eso. ¿Qué creo yo verdaderamente? ¿Qué creo yo con respecto al dinero? Si yo soy una persona, a lo mejor, que cree que los ricos son malos, eso ya es una creencia personal. Los voy a invitar a todos, porque digamos que ahorita estamos yendo desde lo que va de adentro, porque de todo lo que yo traigo adentro es cómo voy a operar cuando yo genero dinero, cómo lo gestiono, cómo lo construyo, qué pasa a lo largo de mi vida con el dinero que pasa por mis manos. Entonces, voy a bajar pantalla, porque ahora sí, fíjense lo que vamos a hacer. Piensen o hagan memoria de cuando ustedes eran pequeños, qué escuchaban en relación al dinero cuando estaban en casa, sus papás, sus tíos, gente cercana a ustedes, qué escuchaban. Como hay gente que llega a decir es que, o que escucho mucho eso, porque yo doy asesorías justamente con este tema de cuáles son los hábitos de las personas, cómo van a invertir, a construir, etcétera, y me dicen mucho el hecho de, es que el dinero se me va, tengo y no tengo. O sea, el dinero es como si se me escurriera, el dinero se me va. Y eso parte de una creencia que debe de estar muy en el fondo de la persona de qué era todo eso. Ahora sí, somos 46. Antes de levantar la mano, fíjense lo que vamos a hacer porque resulta muy interesante este tema. Les voy a dar, alguien por aquí es quien me va a ayudar a invitarlos a salas, pero fíjense, van a pensar justamente cuáles son esas creencias que ustedes personalmente tienen con respecto al dinero. Hagan consciente, a ver, ¿qué creo yo o qué pienso yo con respecto al dinero? Y también piensen en si se acuerdan qué eran esas cosas que escuchaban en casa de pequeños, en su entorno, o a lo mejor hoy de grandes, y ustedes ya se compraron esa. Vamos a irnos a salas. Por aquí, no me acuerdo quién es quien me va a apoyar. Sí, maestra, aquí estoy. Hecho. Para ayudarme, somos 43, más o menos. Yo creo que será mejor, porque están 6 o de 5, por 8, 40, serían 8 grupos. Tú dime, entre 8 y entre 5 o 6 personas por grupo, que se vayan 5 minutos, 1 minuto cada quien que comparta, debátanlo, 5 o 6 minutos les doy, yo creo. Y justo vamos a regresar y vamos a compartir. Con gusto, maestra, los envío a salas. Hecho. 5 minutos, no se me emocionen tanto, ¿eh? No se van a quedar allá y regresan que aquí los espero. Vayan meditando mientras llegan a la sala, ¿eh? Vayan meditando. Es un momento de darse esos 5 minutos para meditar de qué pienso yo con respecto al dinero, cuáles son mis creencias. Vamos a esperar a que regresen los demás para compartir cómo les fue. Voy a dar un minutito más en lo que van regresando. Ya estamos casi todos otra vez. Ahora sí, unas 5 personas o alguien más que quiera compartir, no más de 10 porque si no nos quedamos aquí, plática y plática, pero justo me gustaría escuchar
¿Cómo les fue en este compartir? ¿Cuáles son esas creencias que a lo mejor alguien cachó que nunca se lo había preguntado o que nunca había hecho consciente el preguntarse eso? Levante la mano quien nos quiera compartir, compartir para todos. ¿Quién se anima? Buenísimo. Hecho. Eric, compártenos, por favor. Bueno, pues fue interesante el ejercicio porque justamente me hizo recordar viejos tiempos ¿no? de cómo, bueno, voy a ser muy breve, pero quiero dar ese aporte tal vez que me generó esto. Me hizo reflexionar el cómo yo concebía el dinero, la creencia del dinero, por la influencia familiar, ¿no? Cuando yo era niño, cómo influía eso. Sin embargo, fue el pensar todo eso, aterrizarlo a mi presente y ver el día de hoy, que sí es un tema complicado, porque son creencias muy arraigadas, que inconscientemente, y más el económico, siento yo, que inconscientemente uno va con el yugo toda la vida, no toda la vida, que es difícil, que es complicado, que tienes que levantarte temprano antes de que salga el sol, porque si no, entonces ya no llega a ti, ¿no? Entonces, ya viéndolo yo a mi contexto, digo, creo que sí se puede romper ciertas barreras, porque como lo platicamos también en la sala, tiene que ver ya uno cómo concibe su contexto, el contexto en el que vive, cómo llega y cómo uno se va desarrollando yo lo veo así, en no pelearte con el dinero, ¿no? O sea, es una herramienta, como lo han dicho los compañeros, pero también el otro lado de la moneda es que para cada persona, esto me hizo ver que para cada persona el contexto cambia. Y lo que para mí puede ser fácil en cómo pueda llegar, tal vez para alguien más no. O sea, y por mucho que traiga barreras, sí tiene que ver mucho el contexto en el que estás en tu presente, hacia cómo el dinero está llegando a ti y de qué manera, ¿no? Y lo que hoy, nada más para retirarme, lo que yo sigo, mi creencia es en cómo obtienes el dinero, lo voy a decir así. Mi abuelita me dice, no, el dinero mal habido nunca te va a rendir, ¿no? Entonces, es algo tal vez que a mi actualidad hoy sigo teniendo mi creencia, sigo reafirmando y bueno, pues eso es algo de lo que sigo teniendo hoy en día, pero ya no me peleo con el dinero. Sería todo. Gracias. Que hay una evolución consciente, ¿no? De ya no me peleo, a ver qué está pasando, ¿no? O qué creencias sí elijo tomar para mi vida que me ayude. Si veo que es una creencia limitante, digo, espérame tantito. Ok, ahorita les voy a dar también otro ejemplo de creencias limitantes al final. Blanca, por favor. Gracias, maestra. Nuestro equipo, todos participamos y aportamos, pero a mí me gustaría expresar esto. Hoy, al escuchar a los compañeros, me doy cuenta que sí, la familia es el núcleo importante, ¿no? Que detone en esta habilidad para generar dinero en las personas. Aquí hubo dos partes. Unos dijimos, tenemos tantas creencias ilimitantes, pero también otros compañeros dijeron que sus familias o su familia directa son empresarios, ¿no? Y una persona, el padre, el padre de familia guardaba dinero para 2 años, ¿no? Y eso, pues, hoy me lo mentalizo. Hay que guardar, tener seguro el patrimonio, bueno, la comida, los alimentos, ¿no? Así lo expone. Hay que tener esa seguridad, esa garantía de alimentos mínimo 2 años. Decía el compañero, él creció con esto y así lo lleva, ¿no? Ahora su esposa, ella gasta mucho, ¿no? Y yo le decía, ahí se tiene que manejar un equilibrio porque uno gasta, uno guarda, uno genera y el otro pues se lo va llevando. También decía, otro apartado es, no poder tener dinero es algo difícil, una creencia limitante, pero cuando la transformas te das cuenta que no es difícil, no es imposible, solo hay que actuar para hacerlo. El dinero da seguridad, hay que tener dinero. eh, para estar en la cuestión emocional, ¿no? El dinero te va a dar paz emocional, tranquilidad, seguridad social y de todos los aspectos. En casa decían que el dinero no se da en los árboles, pero se da cuenta la persona de que sí, o sea, a lo mejor era la frase que decían en su familia, pero se da cuenta que trabajando genera y este dinero
Nuevamente, a lo mejor es repetitivo, pero sí me da tranquilidad, sí me da alimentos, me da viajes, me da vestimenta. Otro compañero expresa que en su casa tenían un negocio familiar. Entonces aquí se repite de generación en generación esta cultura del trabajo, esta cultura de generar. Le decían, tienes un peso, multiplícalo, ¿no? Bueno, dóblalo. Genera 2 pesos, 5 pesos y así sucesivamente. Y el dinero, pues nuevamente el compañero dice, nos va a dar estabilidad emocional. Creo que aquí tuvimos dos partes. Uno sí tuvimos creencias ilimitantes y otros no, por la manera en que la familia directa pues nos está enseñando con ejemplo, con trabajo. Correcto. Gracias. Para bien o para mal nos ayuda, es correcto, ¿no? O sea, como justo lo que traíamos. Por aquí Mauricio Bisuet. Gracias. Bueno, fue una dinámica muy reveladora. Se hablaron desde posturas muy diferentes. Yo desde que inició la dinámica, traía yo, bueno, o me llama la atención que parte de esta problemática se podría plantear de la mala gestión económica, que es la que queremos evitar desde un impacto emocional y psicológico desde el inicio, desde el origen, o sea, desde la niñez y todo el paso del tiempo. Por ejemplo, en experiencia personal desde la misma familia, no necesariamente desde los padres, porque incluso desde los otros familiares no tan cercanos, tíos, primos, sobrinos, o sea que donde empieza a haber, a generarse dinero o riqueza o vivir cómodamente, empieza a generar estas envidias y problemas y conflictos. Inconscientemente, las personas en este núcleo familiar, en especial los niños, empiezan a tener una perspectiva de que el dinero es malo y genera problemas. Entonces, o sea, yo veo que muchas personas, o sea, yo en lo personal, como primera persona, deberíamos plantearnos mucho desde este tema de la cuestión psicológica y cómo lo debemos abordar para poder aprender bien estas técnicas para tener una salud financiera sana, porque nos las pueden enseñar y podemos decir, esto es lo bueno, pero si lo traigo arrastrando desde atrás emocionalmente, psicológicamente, no lo voy a hacer. Y Como voy un a seguir termostato que te regresa, ¿no? Que te regresa donde está arraigado y pegado. Pero justo en nuestra vida adulta, de manera responsable y muy consciente, podemos estar como ahí, dándole ese switch de manera de que el nuevo hábito o la nueva creencia se instala. Pero hay que estarlo trabajando. Lo primero es siempre ser consciente. Y qué valioso que hoy si alguien también se hizo consciente de repente de, es que yo tengo esta creencia, ya lo tienes consciente, es el primer paso. Porque toda creencia se puede cambiar, justo es una creencia. Maravilloso y qué padre, gracias por compartir, Mauricio. Israel. Sí, maestra, bueno, sí, es muy importante el dinero porque va a ser un medio, ¿no? Un medio para esta estabilidad de paz, tranquilidad, pero también nos van a abrir puertas, ¿no? Con respecto a las creencias, yo en la dinámica noté que sí hay creencias positivas y negativas, ¿no? En la cual vamos creciendo con estas ideas muy arraigadas por parte de la familia, de decir, no se puede ahorrar, no se puede crecer financieramente porque nos inculcaron de cierta forma que no se podía. Por X cosa se impedía el ahorrar. Pero en el contexto de cada persona veo que es diferente porque sí, en la forma en que los ingresos de cada persona pues es diferente, ¿no? Entonces sí me gustó mucho la dinámica porque en el contexto social que vamos logrando, nos vamos desarrollando, pues sí, depende de nosotros cambiar el chip para lograr este cambio. Correcto, gracias por compartirnos, Israel. Y nos quedamos hasta la manita de Javier. Nos vamos con Raúl, luego Javier y continuamos. Sí, sí, maestra. Buenas noches. En nuestro grupo la dinámica fue muy bonita porque expresamos muchas situaciones de mitos y más que nada limitantes que tenemos la mayoría de nosotros, a excepción de Jorge, que bueno, él simplemente dijo, yo no toqué el tema de dinero, yo no tenía ese tema. No, no pedía yo, no tenía yo el gusto, siempre me daban lo que me tenían que dar, parece que adivinaban, decía.
Y bueno, eso es por otra parte las características en las que cada uno se desenvuelve. Yo la conclusión que llegué es que cada uno tenemos la mayoría creencias muy limitantes acerca del dinero. Yo en lo personal, me está costando trabajo cambiar esas creencias porque esas creencias que tenemos son difíciles de cambiar, sí, pero sí se pueden, ¿no? Yo ya estoy trabajando en eso, intentando cambiar, porque yo tenía el chip de muchos mitos, como ya se han comentado, el dinero no crece en el árbol, levántate temprano, trabaja día y noche, si quieres dinero, trabaja, entonces, y mucho, y tienes que sufrir, tienes que esforzarte. Pero ya hay ahorita varias situaciones con los comentarios, inclusive al inicio, con el concepto del dinero, que es energía. Considero que es dependiendo cada uno la creencia que podamos modificar y darle un sentido positivo, un cambio positivo para nosotros poder ya traer la situación del dinero, ¿no? Hay una frase muy, muy importante que se comenta muchas veces. Vivimos en forma inconsciente y cuando cambiamos esa situación a consciente de que el dinero va a ser positivo, entonces vamos a dejar de culpar al subconsciente cuando pensamos y decir, no, el destino me ha orillado a esta forma de vida y aquí me tocó vivir. Entonces yo creo que sí, como lo comentaba usted, profesora, podemos tener grandes cambios en la vida con uno mismo, con nuestra energía, con la situación. El cambio de creencias es posible y tomar en forma positiva los cambios para atraer el dinero, como lo decía el compañero, la energía que le pongamos al dinero es la que vamos a situación, es mi punto de vista. Gracias. Maravilloso. Y aquí los invito a que de aquí a que volvamos a tener nuestra siguiente sesión, se cachen, ¿no? A ver, ¿cuál es este pensamiento con respecto al dinero? O sea, como de aquí a que nos veamos, ¿qué pasó? ¿Qué hice consciente? ¿Me caché? ¿Fui mejorando esa, pues, a lo mejor alguna afirmación en donde yo me lo repita todo el tiempo para reinstalar y suplir la creencia limitante por una que sí sea poderosa, expansiva, ¿no? Entonces, súper. Ahora les voy a dejar eso ahí para que se cachen o lo tengan ahí presente. Y la última, Javier, por favor. Sí, hablaban algunos compañeros y tiene mucha razón una compañera que refería que el dinero, hay que estarlo moviendo constantemente y coincido total, porque es como el agua, bueno, lo veo como el agua. Si tú tratas de detener el agua con tus manos, es imposible. Se va a ir evaporando, se va a ir yendo. Entonces, tienes que moverlo, tienes que trabajarlo inteligentemente, siendo consciente. Y me parece, maestra, que todos somos merecedores de la abundancia. O sea, el dinero es una de las tantas facetas que tiene la abundancia y la prosperidad. Entonces, desde ahí ser conscientes y tomar esa idea, pues para que cualquier proyecto, cualquier esfuerzo sea fructífero. Excelente. Y fíjense, ahí me viene a la mente decirles algo. Cuando una persona, por ejemplo, dice es que yo quiero guardar dinero, ¿por qué lo quiere guardar? Hay una razón de fondo. Quizá la razón de fondo de por qué quiere guardar y tenerlo ahí retenido es porque le da miedo vivir en carencia, le da miedo porque a lo mejor tuvo una situación en la que, pero todo viene, si se fijan y le van rascando, viene de algo muy profundo, mucho más profundo. Entonces, cuando se ataca realmente ahí es soltar, liberar para que pueda avanzar, o sea, esta persona y también el no tenerlo ahí nada más, porque financieramente hablando, a nivel solo dinero, cómo funcionan las inversiones, pues claro, va a estar ahí y se va a estancar, pero realmente es por qué alguien quisiera tener eso ahí, es porque quiere tener seguridad, le da miedo que le roben, le da miedo perderlo, o sea, hay algo siempre muy de fondo y los invito cuando cada quien irá a ir como descubriendo, encontrando esos puntos, porque a medida de que vamos liberando cosas que tenemos por ahí a trabajar, vamos avanzando también en muchas cosas en nuestra vida. De repente es como que algo se liberó y avanzamos. Y por último, ahora sí, ya no me levanten manita, solamente voy a dejar a Beatriz para que no se me quede ahí con la manita levantada para continuar. Porque si no, aquí nos vamos a emocionar y no, todavía tenemos mucho material que seguir viendo. Gracias, maestra. Hace tiempo que comencé a analizar mis creencias, ¿no? De limitantes.
y detecté precisamente esa, la de el apego al dinero por una herida de, por ejemplo, de abandono. En este caso, cuando tú estás prácticamente solo en el mundo, porque así es un sentimiento, que realmente no lo es así, pero es donde empiezas a querer seguridad para ti, de que si algo llega a pasarme, nadie me va a poder ayudar. En este caso, pues a mí me sucedió, dije, bueno, yo no tengo familia, mi mamá, nada más mi mamá, pero está enferma. Al contrario, yo le tengo que ayudar. Y es por eso que empecé a analizarla para trabajarla. Y al final de cuentas comencé a cachar esos pensamientos. Decía, a ver, mejor voy a crear nuevas fuentes de dinero en vez de estar diciendo me voy a limitar o mi apego al dinero. Pero sí, fue a raíz de eso, de una herida que detonó mi apego al dinero y de tener miedo de quedarme sin un recurso. Claro, y a veces el tener miedo de algo genera eso. Entonces, es todo un tema muy interesante. Y aquí, antes de que se me pase, justo les quiero compartir y lo importante de entender cómo nuestras creencias justamente influyen en cada una de nuestras decisiones financieras. Está ahí. O sea, la decisión financiera de Beatriz de querer tener el dinero, eso justamente viene de sus creencias. Y así cada uno de nosotros, démonos cuenta de mi creencia determina cómo yo tomo decisiones con respecto al dinero y decisiones financieras. Y hay uno de los autores que al final les voy a dar recomendación de este libro, me encanta y justamente habla de el dinero y cómo nuestra mentalidad, vivimos en 4 planos, físico, mental, espiritual y financiero, no solo en el de las finanzas, no solo en el espiritual, no solo, vivimos en 4 planos al mismo tiempo, paralelamente todos. Este autor, que es Steve Eker, que escribió uno de los bestsellers, que es el libro de Los secretos de la mente millonaria, de verdad es un gran libro, uno de mis favoritos, se los voy a poner también aquí al final dentro de las recomendaciones que les voy a dar, pero él le dice a cualquier persona, él tiene un dicho, dame 5 minutos para predecir tu futuro financiero. O sea, dame 5 minutos, platicar contigo, va al punto de donde están las creencias de la persona y dice, dame 5 minutos y voy a poder predecir tu futuro financiero. ¿Por qué? Porque justamente desde donde operamos es como va a poder ser el final, o sea, no el final, sino cómo vamos a ir pudiendo gestionar en los próximos 10 años, cómo vamos a estar financieramente hablando, en los 5, 10, 15, 20, digámoslo de esa manera. Entonces se vuelve algo muy interesante y también sumando a, ojo cómo nos hablamos o cómo decimos las cosas, porque un ejemplo, cuando decimos es que está muy caro con respecto a qué. Dependiendo, para una persona puede ser algo súper normal de precio, para otra persona eso puede ser barato y para otra puede estar carísimo. Entonces, es caro con respecto a qué. Es caro para mí, pero ¿por qué no cambiar solamente esta manera de plantearnos las preguntas de nuestra mentalidad? Y ¿por qué no decir, en lugar de decir, es que está muy caro, ¿cómo puedo hacer para conseguirlo? ¿Qué tengo que hacer para conseguirlo? A lo mejor voy a ponerme a vender tal cosa, una segunda fuente de ingreso, o voy a empezar a ahorrar y con lo que voy ahorrando lo consigo. Entonces, busquemos dejar de limitarnos con nosotros mismos en nuestro propio lenguaje, solamente un ejemplo, claro que para cada quien es distinto, pero en lugar de decir, es que eso no me alcanza, simplemente pregúntate, ¿cómo podría hacer para que me alcance? ¿Cómo puedo yo hacer para lograr tener eso? Con eso los quiero dejar encerrar esta parte de las creencias, en cómo nosotros también podemos contextualizar y algo bien importante, nuestro círculo influye mucho. Es como dicen, eres el promedio de las 5 personas con las que más te rodeas. Entonces empecemos a buscar si estos círculos de personas de rodearnos que hablen de negocios, de crecimiento, de prosperidad, de muchas cosas que podamos nosotros ir teniendo en contexto que nos ayuden a ampliar, pues ahora sí, como muchas cosas en nuestra vida. Entonces, con eso quiero cerrar esta parte y vamos a continuar. Aquí, solamente viendo esta lámina que es el resumen, las finanzas personales son un hábito, porque gran parte de lo que somos es el resultado de nuestros hábitos. Cada uno de aquí, de nosotros, somos lo que somos por el resultado de los hábitos que tenemos.
en todo en nuestra vida, en salud, en nuestras finanzas, en nuestras relaciones. El resultado de lo que yo soy es el resultado de, o sea, es lo que brota de mis hábitos. Y los hábitos son esos comportamientos que repetimos hasta volverlos automáticos. Entonces, si yo quiero cambiar mis hábitos, hay que empezar a repetir para montar un hábito con otro. ¿Cómo se cambia un hábito? Reemplazando el que existe con el nuevo. Y para que se quede instalado el nuevo es repetición, repetición, repetición. Ya sea de una afirmación para reemplazar una creencia o de una acción. Siempre un hábito se sustituye y se reemplaza con otro. El hueco nunca se queda. Entonces, vamos a tomar conciencia de esa parte. Y ahora voy a pasar al contexto de manera sencilla. ¿Cuál es el panorama del tema del ahorro en México? Porque el tema del ahorro se vuelve en un tema muy importante que tiene que ver justo que para poder ahorrar tengo yo que tener una buena gestión de mis recursos, de lo que yo genero. Tengo que separar una parte para el ahorro, si no el ahorro nunca va a llegar. Y justamente aquí lo que quiero poner en contexto es esto, para que nosotros, ustedes sean la diferencia y no caigamos en estas estadísticas, como el ejemplo de 3 de cada 20 mexicanos tienen el hábito de ahorro, o sea, muy poquitos, porque además vivimos en una cultura y en un contexto latinoamericano en el que no hay una educación financiera, en el que justo es más bien una falta de educación financiera y de tema de recursos, de hábitos y de mentalidad. 10% de los mexicanos gastan más de lo que ganan. No sé por aquí quién le pase, pero hay muchas personas que viven más allá de sus límites, o sea, de sus posibilidades, por vivir o aparentar un estilo de vida al que no les pertenece, porque el círculo con quienes se rodean, pues simplemente, o sea, es como gastan más y pues tú no estás ahí, no importa. Entonces tú a tus límites, apégate a lo tuyo. El tercer punto dice, las personas que tienen deudas, generalmente deudas en su mayoría son por adquirir bienes o servicios no indispensables. O sea, ni lo necesitabas, porque muchos de los gastos que hacemos nosotros como personas son este tipo de gasto inconsciente, gasto emocional, ¿no? ¿Por qué? Porque pues tengo esta herida y entonces voy y me lo gasto, me lo merezco. Toda esta irresponsabilidad siempre pasa a la factura. Eso hay que tenerlo bien presente. Y bueno, aquí es esta parte. Y por el otro lado, 6 de cada 10 personas creen que entre los 30 y 45 años pueden comenzar a ahorrar para su retiro. Y no. En el primer empleo, en el primer ingreso, lo ideal es que empiecen a separar para su vejez, a invertir en ustedes mismos de largo plazo. El mejor momento es ya, entre más pronto empieces mejor. Pero ese tema del retiro lo vamos a ver en otras clases porque es algo muy interesante y muy importante de por qué la ley de pensión cambió, porque ya no nos jubilamos, qué podemos hacer, porque es cuidar de nosotros en el futuro. Y en promedio, tu pensión equivaldrá a menos del 30% promedio de tu salario. ¿Por qué? Porque ya no hay una pensión como lo era antes en la ley anterior. Ahora tenemos una Afore. Y si ustedes trabajan por independientes por su cuenta, pues ni Afore. Entonces, oye, ¿qué puedo hacer? Eso lo vamos a ver. Y el incremento constante de expectativa de vida en la población. En tema de dinero es un problema vivir poco cuando tienes dependientes económicos y gente depende de ti. Es un problema vivir poco porque entonces hay un impacto financiero muy fuerte. Pero por el otro lado también es un problema vivir mucho si ya no tengo con qué, si se me acabó la lana. Entonces está habiendo un tema justo que la esperanza de vida nos estamos haciendo más longevos. Y eso es un problema si no nos preparamos. ¿Por qué? Porque entonces, ¿con qué vamos a vivir? Por eso es importante el tema del ahorro y este es de manera general como este panorama del ahorro en México. Ahora, yo lo que voy a ir viendo con ustedes justo es cómo podemos tomar el control de nuestra vida financiera. O sea, aquí el título es Toma el control de tu vida financiera. ¿Qué cosas son esas cosas importantes que tenemos que saber? Aquí solamente vienen de manera como sencilla. Hay otros temas dentro que vamos a ir viendo a lo largo de las sesiones. De manera genérica, ¿qué sí es importante que sepas? Un tema de presupuesto, el tema de deudas, cómo manejar tarjetas de crédito. El presupuesto es decirle a dónde se tiene que ir mi dinero, porque lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, si yo no sé ni a dónde se va, no tengo un control,
pues claramente yo apuesto que una persona que no tiene control ni de cuánto genera, ni de cuánto gana, ni de cuánto gasta y paga tarjetas por ningún lado, es una persona que trae un descontrol financiero muy grande y eso va a pasar la factura que posteriormente va a tener ansiedad, estrés, quizá depresión, problemas en familia, etcétera. Entonces, para evitar eso, justo el primer paso es el tema de saber a dónde se va mi dinero. El tema del ahorro, la inversión, seguros, y lo vamos a ir desglosando y lo vamos a ir viendo paso a paso de manera sencilla. Hoy no vamos a alcanzar a ver todos, pero para que tengan solamente una noción, vamos a empezar con el tema del presupuesto. Conceptos, ¿cuáles son esos conceptos básicos para hacer el presupuesto? Recordemos lo que decía hace rato. El presupuesto es decirle o saber a dónde se tiene que ir mi dinero. Yo tengo que saber a dónde se va mi dinero, tengo que ser responsable con mis finanzas, porque si no lo soy, me da flojera, no lo hago, pues ya sabemos cuál va a ser el precio a pagar. No saber a dónde se me va, vivir en un descontrol financiero, etcétera. Entonces, los básicos del presupuesto es saber cuánto genero. Hay personas que no saben ni cuánto generan, imagínense, o sea, de verdad he tenido pláticas con personas que me dicen, es que no sé cuánto gano. Imagínense ese nivel, o sea, el nivel en que ni siquiera sé cuánto genero. Entonces, aquí hay dos tipos de ingreso. Tenemos los ingresos fijos, que eso es cuando generalmente es cuando somos empleados, por ejemplo. El ingreso variable es cuando somos independientes, somos empresarios, somos emprendedores, o quizá hay personas, o tengo clientes también que tienen ingresos fijos y además tienen ingresos variables. Trabajan en una empresa, tienen algo fijo y dan servicios de freelance, servicios profesionales. Por otro lado, ustedes como abogados creo que también pueden hacer este tipo de proyectos y servicios, entonces pueden tener estos ingresos variables, los extras esporádicos. Importante, mapear, literal, o sea, como hacer un mapa, de empezar a registrar cuánto generas al mes. Hay personas que generan ingreso semanal, hay personas que generan ingreso quincenal. Empieza a notarlo. ¿En qué te recomiendo que lo hagas? En lo que tú te sientas más cómodo. Puede ser en un Excel, puede ser en una libreta que te compres para eso, si quieren así verse muy de a pie, no importa, pero lo más importante es que sí lo hagas. El mayor error, el problema es no hacerlo. Y también ahora existen aplicaciones, existen apps, que también al final les voy a dejar los nombres. Existen apps que les recomiendo para que ustedes puedan empezar a llevar el control de registro de sus gastos, de sus finanzas. Entonces, quien se sienta más cómodo con su app, quien quiera libreta o quien agarre el Excel, yo lo hago generalmente en Excel porque justo llevo la parte de la empresa y la parte personal. Entonces, a mí me acomodo bien el Excel, a mí me gusta el Excel. Hay gente muy tecnológica que le encanta la app, que lo hagan con la app. Y quien le gusta el papelito, pero que lo note. Entonces, van a registrar cuánto genero al mes, ¿no? Hay personas ahorita, me imagino que justo creo que están estudiando, pero creo muchos aquí, ahorita me compartirán, estudian, trabajan. Entonces, ya generan ingresos. Entonces, de aquí de tarea la siguiente, me va a compartir quien no lo hacía y lo empiece a hacer. Invito a quien no lo haga, empiézate a generar ese hábito, porque ese hábito te prometo que te va a cambiar tu vida financiera. Porque eso es ahorita, pero en el futuro, cuando ya tengas el hábito, es como cuando dicen, ¿cómo quieres manejar 10,000 pesos, 100,000 pesos? Digo, si no manejas bien 100,000 pesos, ¿cómo quieres entonces manejar millones? Hay que empezar a tener buenos hábitos desde la base. También, en segundo, viene lo que son todos nuestros gastos. Pero primero vamos a cubrir todo lo que son los gastos fijos. Los gastos fijos son esos gastos que mes a mes sí o sí tengo que pagar y cubrir, como la renta, no sé, un ejemplo, todo lo que es gasolina, porque tengo que pagarlo, comida, si voy al gimnasio ya es un fijo, si tomo terapia ya es un fijo, la escuela de los hijos, compromisos económicos mensuales que no te escapas sí o sí, son un fijo. Y después vienen los gastos variables, que son todos estos gastos esporádicos. Una salida, un antojito, el concierto, me fui de fin de semana con mis amigos, me fui a la plaza, había rebajas y me dio la loquera y me gasté. Todos esos son gastos variables. Todo lo que no sea fijo es un gasto
variable. Hasta tus compras impulsivas justamente caen ahí, porque es un gasto variable, no es un gasto fijo. Y después viene el tema de tus deudas, que tus deudas, dependiendo de qué tipo de deuda tengas, debería quizá estar o pueda estar en tus fijos. Si tú eres alguien que ahorita está pagando hipoteca, no sé, sacaste un coche y por los próximos 2 años, 3, 4, 5 lo estás pagando, es un gasto fijo en este momento de tu vida. Pero acá lo pongo para saber que también es el tema de las deudas. Deudas de tarjetas de crédito. Ojo con los meses sin intereses, porque dices, oye, qué padre, meses sin intereses, pero al rato que ya traes 10 cosas a meses sin intereses y las sumas todas, pues ya es una cantidad más importante que entonces ahí te empieza a desestabilizar, este mes la pago y el otro no, y ahí empezamos en problemas. Y el tema de un préstamo, quizás, si es un tema de deuda de préstamo personal, el préstamo de mi jefit, o sea, préstamos es aquí, todo tema de deudas, también hay que ponerlo. Y si es una deuda de 1 año, 2, 3, 4, 5 o más como hipotecas, pónganlo en el fijo. Y el tema del ahorro. El tema del ahorro es bien importante porque generalmente pensamos en voy a ahorrar, voy a separar dinero. Sí, pero ¿para qué lo estás separando? El problema es que a veces justo no le damos un sentido a para qué quiero este dinero que yo voy a separar. Entonces, aquí lo que invito es a que empezamos a tener el concepto de ahorro de corto, mediano y largo plazo. Porque una cosa es estar invirtiendo, separando y tener un fondo de ahorro para mi retiro, y otra es para irme de viaje, para comprarme el coche, para cambiar, no sé, para algo, un proyecto que tú tengas, algo que tú tengas. La fiesta de mi hija, una cosa es tu ahorro para ti mismo, para el retiro, para el mediano plazo. Ahorrar también, por ejemplo, para la universidad de tus hijos es otra cosa. Lo dice Robert Kiyosaki, que es uno de los expertos también en finanzas, y es otra de las recomendaciones del libro que les voy a dar al final, que es Padre Rico, Padre Pobre. Y Robert Kiyosaki dice, el éxito financiero es cómo me anticipo a las diferentes etapas económicas de mi vida. Si ya sé que va a venir la escuela, o sea, la universidad, cómo en esta etapa previa voy separando, ahorrando, invirtiendo, para que cuando llegue ese momento yo ya tengo el capital y no me agarre ahora sí como dice el mal parado y entonces ahora sí con los gastos es anticiparnos a una etapa de retiro. Yo no puedo empezar a invertir en mi retiro 5 minutos antes. Es un tema que lleva tiempo. Entonces, el éxito financiero es cómo me voy anticipando económicamente a cada etapa, o sea, a cada etapa económica de mi vida. Y este tema del ahorro justo es, ya lo veremos en siguiente sesión más a detalle, pero dentro de tu presupuesto debe existir un concepto, un espacio para el ahorro, porque luego escucho esas frases, ¿no? Pero es que voy a ahorrar cuando me sobre, voy a ahorrar cuando termine esto. Pues nunca te va a sobrar. La realidad, ni aunque ganes muy bien, no es que sobre. Uno tiene que decir, esto lo agarro, esto lo separo, esto lo invierto, esto lo ahorro. Hay que nosotros mismos darle dirección para que se vaya a esa cubeta, ¿no? A ese apartado. Y también otra invitación que les hago, porque generalmente buscamos dejar el ahorro al final. En lugar de dejarlo al final, ¿por qué no entonces ponerlo al principio? ¿Por qué no entonces págate a ti mismo primero? Es decir, separa eso que vas a ahorrar a invertir para ti, para tus metas, para tus proyectos. O sea, antes de pagar la casa, de la renta, de lo fijo, págate a ti mismo, sepáralo del ahorro, porque ya que separaste lo del ahorro, entonces ahora sí, distribuye tus gastos, pero ya cumpliste también contigo en esa parte. Entonces, en lugar de dejar el ahorro al final, los invito a empezar a verlo como algo que hago primero y a partir de ahí distribuyo mis gastos, ¿no? Esa es como una recomendación. Voy a hacer tantito una pausa para escuchar a Jorge y luego a Diana. Diana, ahí ahorita me dices, Diana. Gracias, abogada. Perdón, gracias, maestra. Una preguntita, ¿cuál es el porcentaje? Digo, no sé si lo mencionó, lo que pasa es que recibí 2 llamadas mientras tenía yo el placer de estar escuchando su clase y no pude yo rechazarla, pero le comento muy rápidamente.
¿cuál sería el porcentaje sano, inteligente, efectivo que nosotros debiéramos tener como ahorro? Si, por ejemplo, yo realizo una operación, es decir, vamos a poner, recibo 100,000 pesos, de determinada venta, ¿qué porcentaje? O sea, antes de disponer para deudas, antes de disponer hasta para uno mismo, a lo mejor, como usted bien dice, el ahorro primero, pero ¿qué porcentaje sería, por ejemplo, de esos 100,000 pesos? Creo que es una respuesta bien relativa, al menos hablando de 100,000 como un ingreso extra en ese momento. Voy a dar una respuesta general y luego voy a tratar de irme hacia acá. Se recomienda, voy a desglosar primero. Se recomienda que el 10%, expertos en finanzas personales dicen, el 10% de tu ingreso siempre inviértelo para tu retiro a largo plazo, no lo veas. Eso es una recomendación porque justamente, ¿por qué nos retiramos como nos retiramos acá? Andamos padeciéndola. ¿Y por qué si volteamos a ver Canadá, Estados Unidos? Porque ellos durante toda su etapa productiva tuvieron una gran parte de su ingreso que estuvieron invirtiendo para jubilarse como hoy se jubilan. Entonces, una primera respuesta es el 10% siempre invertirlo de largo plazo, un 10% de nuestro ingreso idealmente. Por el otro lado, de hecho, acá adelante tengo otra lámina, pero se las voy a adelantar. La regla del 50-30-20, ¿no? Todos mis gastos básicos, gastos fijos, pagar la renta, el transporte, escuelas, todo lo fijo, 50% idealmente, ¿no? Eso es un parámetro. El 30% gustos, entretenimiento, salidas, fuimos con los hijos a tal lado. El 20% al ahorro, la inversión. Ese 20% es ahí donde también se distribuye en diferentes objetivos. También puede ser. Yo siempre digo en mis recomendaciones, si alguien puede ahorrar e invertir más del 20%, que lo haga, porque es como aprovechar que hoy estoy bien, que me va bien, hoy hacerlo. Porque luego escucho historias de lo debí haber hecho cuando me iba bien, cuando tenía el dinero, o sea, ya saben. Entonces, cuando puedas hacer más de eso, hazlo. Idealmente, si no, nada, o sea, que sea el hecho de conceptualizar que de lo que yo genero, el 20% lo separe. Y a partir de ahí, ¿cuánto a largo plazo? ¿Cuánto de mediano plazo? ¿Cuánto de corto plazo? O sea, ese 20% también puede tener su subdivisión, la subdivisión, ¿no? Porque ahorita vamos a ver también que otros conceptos de tema del ahorro son importantes. Hasta aquí. Ok, ese sería, ya me quedó claro que lo ideal o lo que recomiendan los expertos es entre el 10 y 20%. Pero, por ejemplo, vamos a suponer que uno se dedique al ramo inmobiliario. Y, por ejemplo, estoy hablando hipotéticamente, ¿no? Que de los 35 a los 45 logres tener, no sé, 10 propiedades o 20 propiedades. De esas propiedades, pues obviamente se supone que se las compras para vender, pero con base a lo que usted dijo, que es una cuestión casi hasta dramática, que muchas veces usted ha escuchado, debía haber ahorrado, debía haber hecho esto, debía haber hecho lo otro. Bueno, hay muchas personas que lamentablemente en la vida real dicen eso, debí haberme quedado con tal propiedad, debí haberme quedado con tal propiedad. Si usted pudiese en su experiencia, en su expertise, determinar un porcentaje de propiedades, por ejemplo, de los 35 y los 45 años, determinada persona que se dedica a ese ramo inmobiliario logró obtener 20 propiedades. ¿Cuál sería el porcentaje o cuántas propiedades de esas 20 debió haber conservado aquel sujeto hábil? Bueno, ahí creo que es meterme a un terreno que ya es como de sector inmobiliario. ¿Qué es lo que yo de manera genérica respondería y lo que yo recomiendo? Siempre lo ideal es diversificar. Entonces, si yo tengo 4 rubros para diversificar, ejemplo, bienes raíces, si alguien tiene además su empresa, que es un generador de recursos, que tiene
algún otro tipo de instrumento, contratos con valores garantizados, como que está ahí en garantía para el futuro, por ejemplo, y algún otro tipo de inversión quizá en bolsa. Es un ejemplo. Entonces, el diversificar sería lo ideal. Si estas personas solamente tienen 20 propiedades nada más, yo lo que de entrada diría o recomendaría, la palabra, es si yo vendo 5 propiedades, esas 5 propiedades, ese recurso financiero de las 5 propiedades, ¿en dónde lo voy a invertir? En sentido de también poder diversificar. Entonces, mi recomendación sería siempre en qué ya tengo diversificado de las diferentes opciones que existen para yo tener un portafolio de patrimonio. Pero eso va más allá, o sea, eso es creo que un paso de cuando ya se tiene, ¿qué hago con eso? El diversificarlo. Con respecto a distribución de, ahora sí como de lo que yo genero, porque ahí es otra cosa, o sea, son como, allá ya lo genero, ya lo tiene, hay que idealmente diversificar, idealmente. Y porque aunque yo tenga 20 departamentos, la estrategia solo son bienes raíces, solo cae en un rubro. Tengo 20, pero solo es un rubro, bienes raíces. ¿Qué otras cosas, instrumentos financieros, tipos de inversiones existen en donde yo diversifico? Ahí sería mi respuesta. Y lo de la regla, por ejemplo, tú dices, oye, pues tengo 100,000 pesos que me cayeron de un proyecto. ¿Cuánto yo, o sea, ahí yo primero evaluaría qué compromisos económicos tengo en este momento? Porque si yo estoy balanceado en mis finanzas, por decirlo así, me cayeron 100,000 pesos y en ese momento tengo una deuda, quizá un 70-80, es un ejemplo, un 70-80% lo mando a esa deuda y un 20-30 lo separo para algún tipo de proyecto que yo tenga que esté ahorrando, tener mi fondo de reserva financiera, que es el llamado fondo de emergencia, que ahorita vamos a ver. Si, no sé, me quiero comprar el coche, separo una parte, o sea, habrá que ver cuando yo tengo entradas extras de dinero. Si yo no tengo ninguna deuda, eso sería maravilloso y entonces volteo y veo cuánto separo para ahorrar, invertir y cuánto me lo quedo, porque también se vale vivir el presente. Tengo un lema dentro de mi despacho y en el trabajo que yo realizo es: vive el presente construyendo el futuro. No se trata que todo el dinero estemos justo como teniéndolo ahí y todo lo ahorro, porque no hacemos eso. Pero tampoco se vale que yo lo y me gasto todo y no ahorro ni reservo nada. Entonces, hablando y tocando ese tema, dentro de esta distribución, en algún momento yo pensé y dije, la regla de la ley de Pareto, el 80-20. Y justamente cae dentro de este 50 más este 80, este 50% más este 30 es el 80. Pensemos en que, o sea, nosotros la manera de digamos, distribuir nuestras finanzas o nuestra vida financiera es 80-20. Siempre separo el 20. Siempre separo el 20% para ahorro e inversión y vivo con el 80% de lo que yo genero. Y ese 80 es esto de aquí. Ya al final cada quien lo distribuirá como quiera, pero es lo mismo que esta regla. Aquí dice 50-30-20, pero lo puedo ver también como un 20-80, la regla del 80-20, la ley de Pareto. Entonces, así puede a veces ser, es como un hack mental. ¿Por qué gasto todo lo que gasto? Porque yo asumo que tengo un 100% de lo que gano. Pero si yo a partir de ahora digo, a ver, si yo gano esto, voy a hacer todo mi presupuesto y mis gastos y mi vida bajo el 80% de lo que gano. Me voy a apegar a solo gastar el 80% y voy a vivir apegado a eso, porque el otro 20% voy a empezar a tomar decisiones financieras, a ahorrar, invertir con diferentes tipos de plazos porque son diferentes proyectos. No sé si esto ayuda por ahí, Jorge. Digo que, porque pues es complejo que de los 20... No, yo sé que es complejo, pero como usted nos está dando una enseñanza de vida, realmente el ejemplo pues es completamente real. Yo lo que me atreví a preguntarle es, la edad productiva del hombre y la mujer normalmente es la máxima de los 35 a los 45. Ya después de los 45 es solamente cosechar eso que sembraste de los 35 a los 45. Digo, realmente no he leído los principios de padre pobre, padre rico, o sea, no
no he leído a Kiyosaki, pero dicen que es maravilloso, ¿no? Lo que sí leí en alguna ocasión y no completo es El hombre más rico de Babilonia. Ese también es muy bueno. Es un tremendo libro. Entonces, sí siento que es muy importante como abogados, como personas con proyectos y con ganas de hacer recursos, poder determinar. Yo le puse una escala, por ejemplo, de 20 propiedades, pero este sujeto creo que tuvo más de 200 propiedades y ahorita en la actualidad le quedarán como 5 y todas las tiene en litigio con la mamá de sus hijos. Pero este personaje logró tener alrededor de 200 propiedades y realmente no se quedó ni con el 10% de esas propiedades. O sea, este hombre ahorita estaría riquísimo solamente de pensar en cuántas propiedades tendría él a la renta y tuvo en los puntos más importantes y estratégicos, por ejemplo, de Quintana Roo, y bueno, cometió muchos errores, pero a lo que voy, tal vez no muchos, pero sí cometió uno muy grave. No tuvo educación financiera. Es que ese fue un caso muy particular. Sí, pero la realidad es que, por ejemplo, sí saber cómo distribuir lo que una persona puede llegar a generar. Hay otras personas, por ejemplo, que tienen cocinas económicas, logran tener más de una cocina económica, y otros que tienen vehículos, logran tener más de 2 lotes de vehículos. Entonces, básicamente esa era la pregunta, profesora. Y espérame, algo me vino a la mente cuando dijiste lo de las... ya. Si te das cuenta, lo que respondí de diversificar hubiera sido ideal, porque si no hubiera sido todo en propiedades, quizá el hecho de, al menos ayuda, ¿no? Porque al final todo es un patrón. De verdad, a quien pueda empezar a leer el libro, si no hasta están a veces en Spotify o luego como pedacitos o en YouTube, el de Secretos de la Mente Millonaria, de verdad te vas a decir, wow, con todo lo que compartes hasta esta persona, porque pone ejemplos de gente que tuvo y que de repente ya no tiene, pero hay todo un patrón interno y la razón de por qué pasa eso. Entonces, empezar nosotros a leer, a saber, a tener consciente todo esto, nos va a ayudar a nosotros, justo para que no me pase, ¿no? ¿Cómo puedo trabajar yo lo mío? Buenísimo, muchas gracias, perdóname, Jorge. Y Vivia, para continuar. Sí, hola maestra, buenas noches. Me surge una duda. A inicios de esta plática, usted comenzaba con, si no me equivoco, haciendo mención que el ahorro no es, bueno, no textualmente lo dijo así, así lo entendí, que el ahorro no era lo más viable. Lo más viable es la inversión. ¿A qué voy con esto? Escucho ahorro, escucho inversión y da vueltas en mi cabeza. Yo entiendo que ahorro es poder generar inversiones, porque al final de cuentas, si hoy, mayo, voy a ahorrar porque quiero una camioneta, un televisor, un refrigerador para diciembre, me lo voy a poder comprar. Y seamos realistas, no es así. Porque si hoy mayo me cuesta 100 pesos esa camioneta, para diciembre me va a costar 150. Obviamente ya no me va a alcanzar, ¿no? Entonces, ahí es como que me está quedando esa parte muy escueta en ese sentido. O se ahorra o el ahorro que se menciona es una inversión. Son dos cosas, digo, en la siguiente clase lo vamos a poder, digo, te voy a responder, pero en la siguiente clase justo vamos a como discernir mejor como dónde está una cosa y en dónde está la otra. De entrada, el ahorro lo que me ayuda es para cumplir metas, en realidad, ¿no? O sea, me quiero ir de viaje, estoy ahorrando para irme de viaje. O también, dicho de otra manera, muchas ocasiones se dice que la antesala de la inversión es el ahorro. Hay gente que de plano no, o sea, nunca ahorra. Entonces, ¿de dónde entonces voy a invertir? ¿No? O sea, si yo no tengo el hábito de reunir
cierta cantidad de dinero y yo quiero hacer una inversión mucho más importante, pues nunca tengo el capital, nunca tengo ni el enganche de la casa para poderlo sacar porque no tengo el hábito del ahorro, ¿no? Entonces, digamos como que la antesala es tener este hábito, pero también como para manera sencilla de que lo podamos compartir, el ahorro es aquello que me va a ayudar a ir cumpliendo metas, más como corto, mediano plazo, digámoslo así. Tema de inversión se puede hacer, pero inversión ya es como meternos a instrumentos financieros que me vayan generando un mayor rendimiento, que el dinero genere y no esté nada más ahí dormido sin generar nada, que vamos a ver lo que es el tema de la inflación, porque si mi dinero no crece con este efecto de inflación, está perdiendo valor. Entonces, espero que haya ayudado, que ahorro es más como esta base de corto plazo. Temas de inversión ya es más como hacia construcción del patrimonio, inversiones, o sea, ya más temas de largo plazo. Por decirlo ahorita nada más aterrizado, responderte que eso ya lo vamos a ir ahí separando. ¿Hecho? Entonces voy a... sí, ayuda, Didia. Sí, maestra, sigo sin, no es que no entienda, pero no me queda ya clara esta parte porque mencionaba, nosotros ahorramos y estamos, por ejemplo, en alguna institución bancaria, ¿y quiénes son los que ganan? Las instituciones bancarias, por ejemplo, en este tema de las Afores. Ciertamente yo tengo un ahorro en una Afore, pero a mí no me está generando ningún interés como a una Afore, ¿no? Entonces, como que ahí hay una disyuntiva, como que quisiera yo aterrizar esa parte, o es ahorro invertido o netamente es ahorro. Voy, lo guardo y a qué tiempo yo puedo sacar ese ahorro y usarlo, porque voy a decir, voy a ahorrar durante 20 años, porque ya en 20 años voy a alcanzar una edad adulta y voy a hacer útil eso. Sube absolutamente todo. Si me enfermo, de aquí a 20 años ya no va a costar una cirugía, no sé, de lo que sea, lo mismo que ahorita. Entonces, ¿cuál es la sugerencia de su parte para decir, o sea, dejando en claro que sigo sin aterrizar esa parte, pero pensando que el ahorro voy, guardo. ¿Cuál es lo más viable del tiempo para sacarlo y hacer uso de ese ahorro? Llámese, viajes, etcétera, lo que decía del 20%. ¿Cuál es el tiempo máximo que yo debo de ahorrar? Fíjate, ahí de manera sencilla, depende de cada meta y depende de cada objetivo que tú tengas. Porque si yo digo, me quiero ir de viaje de aquí a un año, tengo un año para yo ahorrarlo. Hay instrumentos que aunque son de ahorro, por llamarlo así, te dan rendimiento mientras está en ese plazo. Va a ser parte de lo que veamos, pero adelantando nada más la respuesta para no dejarte ahí. Existe CETES, hoy existen estas como, se me fue, fintech, o sea, como Nu, como Clap, que tú metes hasta Mercado Pago, ¿no? Que deja una cierta parte de dinero meterlo. Sofipos. ¿Mande? Sofipos, fue la palabra, gracias. Las Sofipos. Entonces, yo tengo dinero que regularmente, eso es corto plazo. Generalmente las personas lo dejan 6 meses, un año, no llega más de 5 años vivo en una Sofipo, se los prometo, que tú neta no hayas tocado el dinero, lo hayas hecho crecer, o sea, entonces, digamos es ahorro, pero hoy existen instrumentos que aunque estés ahorrando para una meta a un año, a medio año o a 2 años, te estén generando rendimiento. Entonces digamos que ahí ya estás ahorrando, invirtiendo. Pero para hacerlo sencillo, yo estoy ahorrando para irme de viaje, estoy ahorrando para comprar mi coche, ¿no? O sea, estoy ahorrando para esta meta con este plazo, digámoslo así. No significa que mientras lo ahorro no me genere nada. Hay instrumentos que hoy me ayudan a que eso suceda. Y entonces lo que tú me preguntas de qué plazo tiene que ser, depende, porque depende para qué quieres también ese dinero que tú estás generando para un objetivo. Hay personas, por ejemplo, que tienen programas porque existen, que ese es el tipo de instrumento que diseño como, oye, voy a ahorrar para la educación de mi hijo. Claro que se le llama tu fondo de ahorro, pero tiene rendimientos también. Ahorro para el retiro, estos planes privados para el retiro que ahora se escuchan, los PPRs. Estás ahorrando para tu retiro, pero te dan rendimiento. O sea, no es que no te dé. Solo el problema es que si yo ahorro en una tanda,
pues me ayudó a generar ese capital. Mientras me llegaba el número, luego ya me lo gasté, pero no me dieron rendimiento. Si yo ahorro bajo el colchón, si yo ahorro en mi cuenta de banco, literal no me está generando nada. Entonces, hoy habrá que buscar en qué lugares que yo estoy ahorrando para ese proyecto meta que tengo, me genere algo. Pero este tema de cuánto es el plazo dependerá de cada uno el objetivo que tenga. Irse de vacaciones con su familia, cambiar el coche, porque te quieres tomar un programa, una certificación o tu maestría. O sea, depende también de eso. ¿Ok? Entonces, bien, gracias, maestra. Entonces, yo me voy a quedar hasta este momento con un ahorro, es un ahorro invertido, con lo que usted me comentó en este momento. Más adelante espero ir aterrizando lo que yo, este a lo tema que del yo quiero ahorro llegar. tiene que ver con definir metas. ¿Ok? Define metas. ¿Para qué lo Gracias. quiero? Bien. Hecho, Jorge, y avanzamos para terminar, aunque sea donde quiero llegar hoy, porque miren, ya nos emocionamos y ya no son las 8:40. Digo, 7:40. Yo nada más rápidamente, como para también aportar a la compañera, me gustaría comentarle que para mí el ahorro es como la materia prima de las inversiones, porque cuando tú tienes un ahorro en efectivo, no hay que olvidar que siempre está perdiendo valor por la inflación. Y pues existen esas ahorita opciones que son muy amigables, ya que tienes una liquidez inmediata y literalmente todos los días estás generando rendimiento. Yo te recomendaría que revisaras si te quieres ir a lo seguro, CETES directo, con los bondías, digamos que quisieras tener liquidez inmediata para que así en cuanto guardes tu dinero, lo tengas guardado en una cuenta que te esté generando, o también esté en bursa, la cuenta CETE, y también Banamex ya tiene un producto que es liquidez inmediata y está igual ligado a CETES de un mes. Entonces es una manera muy sencilla pues para personas que van empezando, para que sin mucho conocimiento tengas tu dinero ahí guardado y ya generes un rendimiento que ahorita pues está muy bueno, ¿no? Y ahí nada, fíjate, sumo algo, o sea, lo dijo Jorge muy bien. También puede ser NU una de las opciones, solo en este tipo de institución como NU, que es una, bueno, ya está cambiando algo, pero mientras no, máximo 200,000 pesos es lo que está el respaldo bancario de estas instituciones. Si yo meto $500,000 y de repente sale una nota que quebraron o se fueron a Timbuktu, solo me respalda por 200,000 pesos, por cerrar el monto. Entonces, nada más siempre es ver hasta dónde hay un respaldo bancario, o un respaldo del dinero, perdón, de este tipo de institución, que puede ser NU, puede ser alguna de las que decía Jorge, por ejemplo. Ahora, ¿qué sumo a esto? Generalmente si lo tienen líquido me ayuda porque yo tengo disposición y puedo manejarlo, pero el tenerlo líquido, que sea una parte de mis recursos que yo sepa que si necesito puedo tomar. Para ello, idealmente tendré que tener un fondo en donde sí le ponga plazo de 6 meses o un año para no tocarlo, porque el mayor riesgo también de nuestro propio dinero somos nosotros mismos. De ya llegué y con permiso. Entonces, el ponerle plazo a ciertos fondos, tú puedes tener cuantas cubetas, vamos a ponerle como si fuera una cubeta 1, cubeta 2, cubeta 3. Una la dejas líquida para cualquier eventualidad que te genere y lo tengas disponible. Pero por el otro lado, ten una donde le pusiste que en un año no lo tocas. Y otra, por eso existen los fondos de retiro, donde no lo puedes tocar porque ya los viera yo yendo a pellizcarle. Y entonces ya no estoy completando ni construyendo eso que quiero para mi futuro. Por eso se vuelve muy importante tener como este tema o esta visión de qué quiero para este fondo. Es mi fondo de reserva de que si necesito puedo sacar, ok, algo a 1 año, algo a 2 años o 5, algo para el retiro, porque no le vas a ir a pellizcar ni a robar a tu fondo de retiro. Para eso ahorras en tu fondo de liquidez diaria si necesitas algo. Y otro fondo, llámese tu etiqueta de meta de viaje, es un ejemplo. Entonces con eso espero les ayude a justo no andar revolviendo, poniendo cada cosa en su lugar, porque cada plazo significa también diferente objetivo para ti, ¿no? Eso es lo ideal. Ahora, voy a continuar para cerrar esta parte. Ustedes pregúntenselo, ¿qué califica como ahorrador o inversionista, ¿no? O sea, me refiero a qué calificación te pones hoy, así tal cual, como ahorrador del 1 al 10, si el 10 fuera el más alto. Pregúntatelo a ti mismo y te invito a que si respondiste que un 5, 6,
tú mismo digas, a ver, ¿por qué no me puse un 3 o por qué no me puse el 9? ¿Por qué me estoy poniendo el 6? Ah, porque soy de los que tiene, luego se lo gasta. Tiene, luego se lo gasta. O luego me dicen, es que cuando me pongo una meta, soy buenísimo y la logro. Pues sí, pero ¿qué pasó después de eso? Como montaña rusa, así, tengo y no tengo, tengo y no tengo. ¿Te das cuenta, Didia? O sea, es tengo y no tengo. Y por eso ayuda después ponerte estructura de bloques de tiempo de que lo que metí aquí no lo puedo tocar y luego ahí andas llorando así haciéndole ojitos, démelo. Pues ahora ves cómo generas para salir de lo que tengas en ese momento, pero continúas y al plazo del tiempo lograste sacar la situación que tenías y tu capital que dejaste ahí, gracias a Dios, siguió construyéndose. Porque pasa mucho eso, como montaña rusa, subimos y bajamos, ¿sí? Ahorita te doy la palabra, Edidia, voy a continuar tantito aquí. ¿Cómo sacar tu capacidad de ahorro? O sea, esta parte que puedes separar para ahorrarla y después invertirla o para ahorrarla y completes una meta y un objetivo. Es lo que es tu ingreso menos tus gastos fijos, o sea, todo lo que es tu ingreso menos tus gastos, de manera sencilla. Aquí viene también tratar de darles como en esta primera sesión como cosas que se puedan quedar ustedes de manera sencilla. Ingreso menos gasto es lo que me queda, esa es mi capacidad de poder disponer del recurso para yo saber cómo lo quiero utilizar, en dónde ahorrarlo, en dónde invertirlo, si para mi retiro, si lo quiero para tenerlo disponible, porque me quiero ir de viaje, etcétera. Porque quiero emprender un negocio, etcétera. Porque justamente parte de ahí, bueno, aquí lo vimos como en esta regla del 50-30-20 o pensado en la regla de Pareto 80-20, ¿no? ¿Qué es importante para lograr tener unas finanzas personales sanas? Es importante tener en cuenta lo siguiente: llevar un presupuesto, el control de mis finanzas, cuánto gano, cuánto gasto, si mando o no al ahorro, cuánto debo, o sea, saber a dónde se va tu dinero, registrar tus gastos, evita los gastos. A ver, se vale porque estoy consciente, pero evita los gastos no planeados y cuida el gasto hormiga. Todos conocemos este famoso gasto hormiga, ¿no? De gasto en café, en Starbucks, a lo mejor alguien fuma y pues también tiene gastos por ahí, que el Netflix, todas esas suscripciones que si te pones a revisar tu estado de cuenta, luego de repente ya hay cosas que ni usamos y estamos pagando. Entonces, cancela todo lo que no usas. Hazte consciente, revisa tus estados de cuenta. Alguien decía una vez, ¿quieres ver dónde están tus prioridades de tiempo y de dinero? De tiempo en tu agenda, de dinero en tu estado de cuenta. Un día siéntatelo, imprímelo el fin de semana, chécate tu estado de cuenta y vas a decir, ájale, ¿y en qué momento? ¿Cómo es que me alcanza? Hay gente que dice, es que yo no sé ni cómo le hago. Pues así, ¿no? Pero sí es importante saber hacia dónde se va o que yo le dé o sea, que yo lo dirija, no que él me dirija. Este tema de gastos hormigas sí los invito a siéntense y revisen sus estados de cuenta para saber qué pueden cancelar si no lo usan. Y también se vale, en mi teoría o en mi lema de vive el presente construyendo el futuro, yo separo el 80% de mi ahorro, o sea, de lo que yo genero justamente, y mucho lo hago en instrumentos de mediano y largo plazo, porque yo quiero asegurarme que llego bien allá. Hoy soy productiva, hoy puedo seguir generando. O sea, no me ocupa tanto el tener un gran fondo ahí que tengo nomás para ver qué, no. O sea, sí tengo una reserva, pero le meto a todo lo que son también mis proyectos de largo plazo, retiro a 15 años, o sea, porque allá es donde yo no sé qué va a pasar. Entonces, a mí sí me importa también llegar bien de aquel lado. Entonces, con esto lo que decía es, siéntate y revisa tu estado de cuenta, en qué gasto, qué puedo eliminar, qué sí, qué no. Y lo que dije de viviendo el presente, construyendo el futuro, el mi vivir el presente, el mi 80% que yo gaste, ahí puede venir un concepto de gasto en lo que se me antoja. Y literal, dale un presupuesto a lo que se te antoja. Se vale, solo es, vamos a darle como justo un rubro y saber cuánto me gasto en eso. Porque si yo nada más gasto y es puro gasto hormiga y puro gasto no planeado, eso sí puede poner en riesgo mi situación financiera. Identifica tu capacidad de ahorro, o sea, ¿cuánto es ese gap? Ingreso menos gasto, ¿cuánto queda? A partir de aquí tomo decisiones de cómo lo distribuyo. Y define, aquí lo que veamos con Didia, define metas financieras corto, mediano y largo plazo.
Ujú. Controla tus emociones gastadoras, esos fines de semana, es en Amazon. Ahora de verdad es un riesgo porque todas estas empresas ponen tan al alcance, tan a un clic y además parece que te leen de qué quieres, qué estás buscando y es nada más dale un clic y llega a tu puerta. Todo eso hace que gastemos pues, más fácil, ¿no? Más rápido y entonces desestabilicemos finanzas. Entonces nada más como un poco controlar de, a ver, ¿realmente necesito esto? Hay una regla que dice, ¿no? Las 24 horas, otra que dice 7 días. Solo date mínimo 24 horas de realmente pensar, necesito esto, requiero esto, o sea, este gasto. Y si dices que sí, al menos estés consciente de lo que te implica, ¿no? Y ten un fondo de emergencia. Este es el llamado fondo de reserva que todos idealmente dentro de nuestras finanzas personales debemos de tener. No me gusta la palabra emergencia y por eso también lo llamo como tu fondo de paz o tu fondo de reserva. Fondo de paz, ahí se me fue el O de reserva. Es este fondo en el cual podemos, o sea, debemos tener al menos lo que cubra 3 meses de mis gastos básicos como renta, transporte, alimentación. Alguien hablaba que en su familia era el hábito de tener 2 años enfrente, ¿no? ¡Qué maravilla! Pero mínimo todas las personas como parte de dar imagínense un checklist de tus finanzas. Fondo de emergencia, fondo de reserva, sí. Mínimo 3 meses, ya sea de tus gastos fijos o de tu ingreso, hay diferentes teorías, pero mínimo 3 meses, idealmente 6. Eso es lo que podemos tener justamente en instrumentos que el dinero esté disponible, porque si mi hijo se fracturó y o tengo que pagar el deducible del seguro o tengo esta eventualidad en casa, se cayó la puerta, etcétera, etcétera, no entonces dices, chin, ¿y ahora de dónde saco? ¿De dónde pago? Me endeudé, etcétera. Si no tienes de dónde sacar para poder hacer frente a esas eventualidades. Ojalá que no pase nada, te dé paz. Por eso es un fondo de paz económica, ¿no? De yo estoy tranquilo, si hay alguna necesidad, tengo, y ahí tener mínimo 3 meses del ingreso o del gasto, idealmente 6. Y ejemplo, puede ser CETES, puede ser el fondo que nos decía también, por ejemplo, Jorge, o puede ser el NU, algo donde mientras lo tengas te genere, no que esté ahí literal dormido bajo la nada, pero tampoco no lo tengas debajo del colchón, porque además el riesgo es que te lo termines gastando en cosas que ni siquiera era para eso. Y uno de los objetivos de este ahorro, de ahorro, justamente, tu fondo de emergencia, tu fondo de reserva, ya que será uno de tus escudos financieros y te brindará seguridad y tranquilidad, ya que podrás usarlo en caso de que se presente algún gasto inesperado. Recientemente uno de mis clientes me dijo, es que de verdad, mi yo del pasado no hubiera podido enfrentarlo y se hubiera sentido muy estresado. Hoy, justo, y me dijo esto, esta semana mi hija se fracturó un dedo, creo que del pie, y pude, gracias a que tenía como una reserva, pude, o sea, como afrontar ese gasto sin ningún tema y hoy tengo mucho más paz, estoy tranquilo. Ya empezó también a tener su fondo de retiro, empezó a distribuir como mejor sus ingresos, siendo más consciente en qué gasto y en qué no. Es un tema de un paso a la vez, sin que nos agobie el asunto. Vamos solamente como dando un paso a la vez, pero sí a todos recomendación, tengamos este fondo de reserva, este fondo de paz, plus las metas que vayamos teniendo, porque justamente, ¿no? Para hacer esta sesión, ponle número ponle número y fecha a tus sueños. Ponle número y fecha a tus sueños, como si te quieres comprar el coche, te quieres ir de viaje, comprar tu casa, comprar una más grande, llevarte de vacaciones a tus hijos, emprender un negocio, cualquiera que sea que tu corazón dice, ese es mi sueño, ponle un número y ponle fecha. ¿Para qué? Para que entonces tenga como, ya lo vi, ¿qué tengo que empezar a hacer para llegar ahí? Y entonces a partir de ahí día también significa cuál es el plazo de ese fondo. Depende de la meta, depende de cada uno de nosotros. Pero idealmente tener corto sería paso número 1, ten tu fondo de reserva, este llamado fondo de paz. Hay que tenerlo, es la primera palomita. Y ya que lo tengo, ya que tengo ese dinero ahí, pues ya no tienes que seguirle metiendo dinero, ya está, ya lo cubriste, ahora me voy a construir los otros bloques, alimentar los otros bloques para ir cumpliendo metas. Pero mientras es nuestra etapa productiva, en este momento es el mejor momento de empezar también a invertir de largo plazo, llámese nuestro retiro. ¿Por qué? Porque no, como lo dije,
No me voy a ocupar 5 minutos antes porque ahí sí, ya no hay de otra. El arrepentimiento es lo único que va a vivir conmigo y no se trata de eso. Se trata de empezar a distribuir de manera correcta y el 10% de mi ingreso durante mi etapa laboral productiva debería ser lo que destino para vivir bien y tranquilo en el futuro, ¿no? Habiendo hecho redituable todos esos años de trabajo productivo. Y muchos por aquí están muy jóvenes, ¿no? O estamos, me escucho muy bien, estamos, entonces, justo, solamente es cómo distribuyo. No se trata nada más de generar. ¿Por qué? Porque tú puedes ganar el doble mañana, pero tu patrón y tus hábitos es lo que va a determinar tu resultado. No significa nada más de ya gano más. Hay gente que gana más y lo único que hace es inmediatamente ajusta su estilo de vida, gasta más y punto, se acabó. No es como que después de 10 años a veces no tienen ya nada. ¿Qué le hicieron al dinero? ¿De qué sirvió eso? Entonces, es más importante cómo yo empiezo a administrarme, a gestionar mis recursos, cómo son mis hábitos y mi gestión del dinero. Y aquí quiero dejarles estas recomendaciones. Hay muchas. La verdad es que pude haber puesto más libros, que justo es uno de los que dijo Jorge, del hombre más rico de Babilonia, que es uno de mis libros también favoritos. Pero sí quiero estos de entrada. El pequeño cerdo capitalista habla de temas, digo, en conceptos y términos muy sencillos, que es de Sofía Macías, es una mexicana, de todo el tema de fondo de emergencia, ahorro, inversión, instrumentos, o sea, manera muy sencilla, en un lenguaje muy sencillo. Es un must también así de cabecera. Padre rico, padre pobre, es el que digo también como de cabecera. La psicología del dinero es un librazazazo y Secretos de la mente millonaria, uno de mis favoritos. Entonces, cualquiera con el que quieran comenzar, estos 4 libros son grandes libros que les van a ayudar, estoy convencida de ello y contribuir. Y las apps que les dejo para registro de gastos y registro y control de gastos o sus finanzas. Monify es como el de básico para empezar a registrar, como más sencillo. Wallet, Fintonic. Fintonic ya unifica, se me fue la palabra, liga tus cuentas bancarias. Si no lo quieren hacer, pueden empezar con el tema de Monify. Para quien es más tecnológico, le gusta un tema de apps. Yo me gusta más el Excel, entonces cada quien, pero lo importante así sea, te compran una libreta y lo anotan hagan la prueba, quien no lo hace, de aquí a que nos volvemos a ver en la siguiente sesión para que me compartan y me platiquen. Así que, bueno, voy a dejar de compartir por ahora y no manchen, Sharp, casi que me quedo más tiempo y nos habíamos echado más. Yo pensé que nos íbamos a echar 1 hora y media y miren nada más que ya nos echamos 2 horas. No sé cómo lo sintieron ustedes, se me fueron muy rápido y me gustaría escuchar a algunas personas, 5 personas, no más de 8 o 10, pues si no nos vamos a quedar aquí a cenar juntos aire, pero sí me gustaría escucharlos. ¿Con qué se quedan? ¿Qué les pareció esta primera sesión? ¿Van a esperar gustosos y con ansias nuestra siguiente sesión de finanzas? Platíquenme. Jorge. Fíjese que yo soy sumamente sincero, no se me da mucho la adulación, pero la realidad es que se me hizo una clase fabulosa, se me hizo una clase excelente. Creo que si se pudiese establecer en el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell una materia impartida por usted o por otros especialistas aparte de usted, sería fantástico porque usted dijo algo muy sabio, ¿no? En las escuelas, sobre todo en México, lo que nos diferencia de países impresionantemente prósperos como China, lo que diferencia definitiva y tristemente para México y afortunadamente para China es la educación. Entonces, sí es un privilegio pues poder haber participado en esta clase. Por supuesto que vamos a esperar con ansias la próxima clase. Y sí, ¿perdón? Conste. No, claro que sí, pero sí, de verdad, yo creo que si Mauricio, que está siempre atento a estas clases especiales, me está escuchando, yo creo que sería importantísimo. Hay clases que hemos tenido magníficas con docentes extraordinarios, pero siento que son clases, lo digo con todo respeto, ¿no? Clases que sí nos han servido de mucho, pero
en el orden de prioridades, este es fundamental. O sea, para poder administrar el día de mañana un despacho jurídico, pero empezando por nuestra vida propia, esto es básico. Y si nosotros se lo podemos transmitir a nuestros hijos, pues qué más maravilla que esto, ¿no? Porque estas son enseñanzas de vida, yo así les llamo. No solamente es 2 horas increíbles con usted, son enseñanzas de vida que hay que atesorar. Sí, muchísimas gracias, Jorge, por las palabras y por eso que en retorno me quedo yo de haber estado aquí también con ustedes, porque es una responsabilidad estar acá, de compartir un mensaje y muchas gracias, porque algo dijiste muy cierto. Todo lo que ustedes aprendan, así como ustedes fueron y tomaron conciencia de cuáles fueron esas creencias que yo tuve cuando era pequeño, a los que tienen hijos, ojo. ¿Qué están transmitiendo? ¿Qué hablan con relación al dinero? Porque ahora son sus hijos quienes están captando todo eso y todas esas creencias y patrones que van adquiriendo para su vida adulta. Entonces se vuelve en algo muy interesante para nosotros tomar conciencia, tanto para nosotros y nuestro entorno. Muchas gracias, Jorge. Maestra, ¿Alguien más? maestra, Dígame, Lazazo, dígame. buenas noches. Sí, antes que nada, felicidades por crear una cultura financiera, sí, a el nivel de licenciatura de Derecho. Tocó usted temas muy importantes que se van relacionando con la vida cotidiana de las finanzas personales en los diferentes rubros que van armando los escenarios para modificar la conducta en un orden de gestión de recursos para optimizar estos mismos en la administración de la vida. Entonces sí me pareció muy excelente sus puntos de vista que fue tocando. Yo ya soy una persona adulta que ahora estoy aquí a ver con la expectativa, ves otra, a ver qué me van a platicar de esta onda, ¿no? Financiera. Sí, pero muy bien, muy acertados los puntos. Muchas Muchas gracias. felicidades. Muchas gracias por tus comentarios y la participación. Cintia. Pregunto que si regresaríamos, sí regresaría, además la recomendaría. Muy fluida, muy amena, invitaba mucho a la participación. En viernes en la tarde eso es un hitazo, lo reconozco y se lo admiro. Por otro lado, yo ya usé la app de El Cerdo Capitalista, se me hizo súper estresante. La Parecía, app o el libro. no la app, porque estaba peor que marido neurótico. Cada determinado tiempo me preguntaba que por qué no había ingresado dinero si yo ya había gastado. Y me decía, no, no has metido dinero, pero ya llevas tantos gastos, ¿no? Entonces, la verdad es que la terminé quitando porque se me hizo muy pesada. No me gustaba tanto recordatorio, aunque sí era cierto. Cintia, pero Pequeño Cerdo Capitalista, ¿tiene aplicación? Porque lo que yo recomendé de ella fue el libro. No, el libro no es... si quiere la busco y se la paso. La verdad es que la enterré lo más lejos que pude porque es muy pesada. Bueno, a mí se me hizo muy pesada. Y por otro lado, también quería decirle que en mis tiempos, pues esta educación no existió, pero pues el año pasado la Premio Nobel de Economía fue una mujer que estudió justamente porque las mujeres no tienen educación financiera. Y como siendo la mitad de la población del planeta, pues también genera, o sea, es una población muy pobre porque si desglosamos el día por horas, o sea, de las 24 horas, ¿cuánto tiempo le dedicas siendo mujer a ti misma a generar tu propia riqueza y tu dinero? Entonces, ese tema pues es interesante porque en términos tradicionales, pues te vas dando cuenta cerca de los 65 años que no ahorraste y que pues si tienes suerte, tus hijos, tu marido, el gobierno, Diosito, la divina providencia, San Juditas, quien sea, te va a aventar algunos centavitos, porque tú en tu cuenta personal no lo generaste. Este tema es bien importante, el tema de largo plazo y tema de retiro. Y lo vamos a ver. Y
Por último, ya se me olvidó. Perdona. Bueno, eso que me gustó mucho la clase, la recomendaría y pues sí, me encantaría llegar a la siguiente. Gracias por todo. Gracias, Cintia. Voy a Muchas buscar Y para continuar, Didia, y si alguien más, levante la mano, calle para siempre. Uno más, además de Didia. Bien, maestra. Pues yo me quedo con unas ganas así súper impresionantes de llegar al final de esto, porque me impresionó mucho la presentación que el licenciado Mauricio nos hizo sobre su trayectoria. Me quedó muy marcado que usted estuvo en uno de esos países, no recuerdo bien en dónde, pero esos asiáticos, exacto. Entonces dije, no, la maestra viene así como que con el chip ya del 2050 hacia adelante. Entonces yo me quedo con eso, maestra. Espero poder tener, como le comentaba en el chat al compañero Alejandro que hizo favor de apoyarme, este, he estado tentada a invertir. Ya sabe que hoy día coaching y muchas apps, entonces he estado tentada y me han estado llamando, pero he sido muy renuente por el temor a Fraude. Ojo a un con eso fraude. también. Fíjate qué bueno que lo mencionas para tocar ese tema en las siguientes. Así es. Entonces, de verdad que he estado a 3 veces de invertir, pero algo me dice que no, algo me dice que no. Pero sin embargo, hoy día sí me gustaría, porque pues si no tengo el gran dinero, ahí está un dinero que pues no se ha movido desde hace un año, maestra, un año. Entonces, ahorita con lo que usted comenta, de verdad que me quedo con ganas de que ya termine, por favor, las sesiones de la maestra, pero que me diga, aquí puedes invertirle y aquí le pushes y aquí te gana, te va a ganar vas a generar un ingreso, ¿no? Con eso me quedo, maestra. La verdad es que, interesante la plática y pues vamos a seguir. Créame que lo vamos a seguir aquí. Muchas Buenísimo. felicidades. Muchas gracias, Cintia, y nos vemos la siguiente. Mauricio, para cerrar, danos esas palabras de cierre. Pues mire, yo me quedé con ganas de más. Personalmente, bueno, y financieramente tuve muchos conflictos relacionados con la pandemia. Digamos que me fue muy mal. Apenas ahora estoy viendo la luz, pero digamos que de manera rudimentaria me he estado haciendo un sistema para pagar todas estas deudas que quedaron, etc., todos estos conflictos financieros. Y estoy viendo que de manera inconsciente la base de, digamos, estas herramientas que ocupé con un Excel y todo, se parecen, o sea, tengo que anexarle algunas, pero se parecen digamos que de manera primitiva, ¿no? O sea, por ejemplo, ubicar bien todos estos gastos fijos, todas estas deudas, todos estos, incluso calcular intereses de manera mensual de cada deuda. Y pues bueno, yo ya estoy viendo la luz, ya, ya afortunadamente, pero me queda mucho por aprender y mucho interés de saber para que pues una vez que se subsanen todas estas deudas, llegar a las inversiones, ¿no? Y a la tranquilidad y estabilidad financiera. Entonces, yo me quedé con muchas ganas de más. Ay, maravilloso. Muchas gracias, Mauricio. Pues gracias a todos, gracias a cada uno que estuvo por aquí escuchando, desde atrás que estuvieron viéndonos, que no participaron. La siguiente también tienen que levantar la mano. Sí, ok. Pues muchísimas gracias a todos por haber estado en esta primera sesión. Nos vemos en la siguiente. No recuerdo ahorita la fecha, pero Mauricio seguro pues, ya se las comparte. Estaré también muy contenta de seguir compartiendo con ustedes. Que tengan un extraordinario fin de semana. Recuerden hacer consciente esas creencias que de repente tenemos o que quiero gastar. A ver, ¿desde qué lugar quiero gastar? ¿Para qué lo quiero? ¿Realmente este gasto va a contribuir a algo que yo deseo, me lleva al objetivo que yo quiero? O sea, no se trata de limitarnos y padecerlos. Es vivo el presente construyendo el futuro. O sea, vivo hoy, sí, responsablemente también hacia mi yo del mañana. Eso es con lo que los dejo. Y también,
Y también alguna tarea les dejé, empiecen a registrar. Empiecen a registrar para que la siguiente sesión compartan. Oye, ¿en qué gasto? Revisé mi estado de cuenta, Carla, lo imprimí, dije, ay. O ya cancelé suscripciones que no estoy utilizando. Todo eso va sumando. Parecieran acciones pequeñas, pero todo va sumando. ¿Hecho? Entonces, pues los dejo. Maravilloso fin de semana y nos vemos en la siguiente sesión. Muchas Buenas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias.